Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Angélica Vanessa Mateus Peña, estoy identificada con el código 1030-690-185. El día de hoy voy a definir diferentes conceptos, entre ellos encontramos el primero que es la termodinámica, que se define como una parte física la cual estudia la transferencia de calor y la conversión de energía y la capacidad de sistemas para producir trabajo. Entre las características encontramos que no estudian ni las moléculas ni los átomos, que sus postulados son indescifrables y que estudia sistemas en situaciones de equilibrio. Siguiente, la energía interna. La conocemos como una magnitud designada de energía almacenada en un sistema de partículas. Se denomina el resultado de la contribución de la energía cinética de las moléculas o átomos que los constituyen. Comúnmente en el Sistema Internacional de Medidas se define como el Joule. Entre los ejemplos que tenemos para esta encontramos las baterías, un gas comprimido o agitar un líquido. Continuamos con la función del estado termodinámico abierto. Aquí se puede observar un intercambio de energía y materia con sus alrededores. Entre el ejemplo, contemos un vaso con agua, es un sistema abierto. Aquí, función de un estado termodinámico cerrado es donde hay un intercambio de energía con los alrededores, pero no hay un intercambio de materia con el alrededor. Entonces acá la energía solamente se intercambia, pero no se intercambia en la materia. Entonces acá podemos observar este ejemplo en un vaso tapado. Y por último está la función del estado termodinámico aislado, que es un sistema donde no hay ninguna entrada ni salida de materia o energía hacia o desde los alrededores. Como lo podemos ver acá, un ejemplo de ellos puede ser un termo de café. Finalmente está la bibliografía. Muchas gracias por la atención prestada. Cordial saludo, mi nombre es Pedro Alexander Avendaño Flores, estudiante de Ingeniería Ambiental del CEAD José Acevedo Gómez. Bueno, en este video vamos a dar solución a los siguientes significados. En este caso vamos a ver la primera ley de la termodinámica, pues se conoce como la energía no se crea ni se destruye, sino que se conserva. En este caso se expresa que cuando un sistema es sometido a un ciclo termodinámico, el calor que cede es igual al trabajo recibido por el mismo, o viceversa. Bueno, en la convención de signos para el trabajo y el calor en un sistema termodinámico, podemos ver que el calor que ingresa al sistema y el trabajo realizado sobre el sistema es una entrada que se puede ver como positiva, pero cuando el calor libera energía por el sistema o el trabajo realizado por el sistema sobre el entorno se puede ver como negativo. En cuanto al trabajo, pues el trabajo se transfiere entre dos cuerpos que realizan fuerzas que provocan desplazamientos o cambios dimensionales, se podría decir. Y pues en cuanto al calor, pues el calor se define como la transferencia de calor de dos cuerpos que tienen diferente temperatura, se podría explicar de esa manera. Y la capacidad calorífica, presión y volumen constante, pues a volumen constante se conoce como CB, que es la razón de cambio de la energía interna con respecto a la temperatura y el volumen constante. Y CP, que sería la capacidad calorífica a presión constante, sería como la cantidad de calor que es necesario suministrar a un molde gas ideal para elevar su temperatura 1 grado mediante una transformación isobárica. Sí, por ese lado lo podríamos ver. Y esto pues sería como la respuesta a estas preguntas. Gracias por la atención.
Buenas tardes, mi nombre es Jenny Andrea López Anzola, pertenezco a la Universidad Nacional en el programa de Ingeniería Ambiental. Hoy daremos solución a algunos conceptos. Comenzamos con la entalpía, que es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante, entendiendo por sistema termodinámico a cualquier objeto. Calor a volumen constante, lo llamamos transferencia isócara, a la que transcurre sin cambio en el volumen del sistema. Muchas reacciones químicas que se utilizan transcurren sin un cambio apreciable en el volumen, sea calor específico a presión constante o calor específico a un volumen constante. El volumen no se ve afectado con ningún tipo de reacción que ésta surja. Tenemos los procesos termodinámicos. Es básicamente la evolución de unas determinadas propiedades. Tenemos el proceso isotérmico, que es la transformación termodinámica a temperatura constante, es decir, una variación del estado de un sistema físico durante el cual la temperatura del sistema permanece constante. Por ejemplo, la fusión del hielo a 0 grados. Proseguimos con el proceso isobárico. En termodinámica, un proceso isobárico es un cambio en el estado de una cierta cantidad de materia en la que la presión permanece constante. Esta no varía. Lo que sí cambia es una o más de sus variables del estado. Por ejemplo, si se transfiere calor al sistema, se realiza trabajo y también cambia la energía interna del sistema. Por ejemplo, la ebullición del agua en un recipiente abierto. Proseguimos con el proceso isocórico. Es un proceso termodinámico que ocurre en el volumen constante. Para llevar a cabo un proceso isocórico, en un gas o líquido es suficiente calentar o enfriar cualquier sustancia en un recipiente que no va a afectar su volumen, siempre va a ser el mismo volumen. Y ya por último tenemos el proceso adiabático. Se denomina así este proceso termodinámico en el que el sistema no intercambia calor con su entorno. El requisito es que el calor del sistema permanezca constante. Por ejemplo, cuando el motor está en funcionamiento, transfiere el calor del interior al exterior, pero sin el motor las paredes evitan la transferencia de calor. Muchas gracias por su atención prestada.